Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Hechos lamentables se han dado en las últimas horas, obviamente esta noticia de este maestro que fue asesinado en un centro educativo del país es la noticia que más se ha lamentado este día. Un hecho inexplicable, hubo un pleito entre unas estudiantes, según la versión, hoy llega alguien acompañando a una de las estudiantes que había tenido el pleito, supuestamente buscando venganza o agredir a la otra compañera. Un maestro le pide que salga del centro educativo, se enardece, se le sale el indio que tiene adentro y le dispara y lo mata al maestro. Hecho lamentable. Ahí andaba, por cierto, en este hecho lamentable que hay que buscarle las explicaciones, qué es lo que pasa, la ola de violencia. Ahí andaba aquel dirigente magisterial Jaime Rodríguez, del COPEN, creo que es del COPEN, y culpa la matrícula gratis. Estos nunca votaron la agenda. ¿Qué tiene que ver la matrícula gratis con eso? Esa fue la lucha en todo momento, con eso se fueron a huelga en todo momento. Cada vez que iban a huelga, la matrícula gratis, tal cosa y esto. Entonces le preguntan ahí, entonces la culpable de la matrícula gratis, que cuando estaba la matrícula no sé qué, me quedé pensando, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero qué ridiculez, ¿va? O sea, esa es cuando se tiene una agenda o cuando no se tiene ya argumentos. Entonces, eso hay que analizarlo, qué es lo que pasa, cómo se ha degenerado en sí la sociedad, cómo los centros educativos dejaron de ser respetados, cómo la juventud se involucró en cuántas cosas. Porque aquí incluso los celulares deberían de ser prohibidos dentro del centro educativo. Deberían de ser, o por lo menos entregados, porque vaya, que el estudiante pueda andar comunicado, pero dejarlos en algún lugar. Ustedes van a ver que tienen un pleito y abunda en la red social, abunda que le manden mensajes a usted donde están dos hipotas peleándose. Usted no sabe ni por qué. Y los demás haciendo barra, en forma animalesca, divirtiéndose al estilo de un circo romano, donde dos se están peleando y nadie tiene la delicadeza de ir a separar, sino que más bien disfrutan. Aquí hay gente que disfruta, con dos personas se pelean y disfrutan de estar viendo y le hacen barra. Yo creo que hasta apuestas hacen el momento a quién va a ganar. Es una sociedad donde se han perdido los valores, la dignidad y todo. Eso tiene que ver con la educación en general. No solo la educación, estamos hablando de la escuela, del colegio, es la educación de familia. Todo padre de familia, los padres de familia, sea madre soltera o sea un matrimonio como sea, deben de educar a sus hijos, y con solo saber que un hijo anda en un mal paso, con solo saber que un hijo se queda más horas de las que debe quedarse en la calle, que no respete el horario o que le mire una mala amistad, el padre debe de intervenir en todo momento, debe intervenir, educar, porque después no lo va a controlar. Al niño se le controla desde pequeño, los valores se inculcan desde que es niño, desde que está en la cuna, desde ahí se comienzan a inculcar los valores, los principios, la educación. Cuando van a la escuela ya tienen algunas mañas. Tampoco un maestro puede hacer mucho. Un maestro, ¿qué va a hacer? Puede controlar mientras está durante está en el aula de clase, en el centro educativo, y fuera de ahí, ¿qué va a hacer un maestro? No es la responsabilidad tampoco de él. Es maestro, no es niñero. Y eso es lo que hay que entender. No puede ser niñero, es en el hogar. Pero que hay padres de familia que les sale sobrando, que sus hipotes miran a la hija que se les viste como prostituta, ¿va? Pues es cierto, hay hipotas que andan con uniforme de colegio pero pintadas como prostitutas y no les dicen nada. No les dicen nada. Se ponen las faldas que son minifaldas. Hasta en eso debería de ver la autoridad educativa. Que tiene que vestirse como tiene que ser, con respeto. Son niños, deben de respetar, no deben de tener esa libertad, pero así es. Aquí vemos, repetimos, y las muchachas tienen mucho que perder en esto, porque son las primeras que pueden salir embarazadas y en cuantas cosas. Y el cipote perderse en ser un borracho, un drogo y todo lo que usted quiera. Entonces hay que cuidar mucho la educación dentro del hogar para que se dé ese respeto. En los centros educativos es lo complementario, la responsabilidad que tienen de mantener un orden. Se supone que este maestro estaba haciendo lo propio, lamentablemente le fue mal.
le fue mal en eso. Se encontró con un tipo animalesco que andaba ya de por sí predispuesto al pleito, ¿va? Eso fue un hecho lamentable. Pero repetimos, hay que analizar las cosas como son, buscar las respuestas y no evadir la responsabilidad de familia. Y no salir con esas idioteces que de este profesor Jaime Rodríguez, que la matrícula gratis es la responsable. Semejante estupidez. No hay algo que decir, ¿va? Decir que la matrícula gratis no tiene que ver una cosa con la otra. Esa fue la agenda que tuvieron cada vez que querían irse a una huelga. Bueno, otro ridículo en la autoridad pasa en el Poder Judicial, por decirlo así, porque lo que pasa en los tribunales, en esto de si una persona se captura o no, le corresponde al Poder Judicial. Lo que pasó con este exalcalde de San Pedro Sula, se conoce con mucha antelación que el juez le revoca, hombre, mujer, lo que sea, es lo de menos. Le revoca la cárcel que tenía ahí, la medida esta cautelar de la casa por cárcel, se la revoca para que vaya a prisión. Desde ese momento que un juez revoca una medida cautelar del arresto domiciliario para que vaya a la cárcel, desde ese momento tiene que mandar a alguien a capturarlo, a sacarlo y trasladarlo al centro penal que dispuso el juez. Esa es la lógica. ¿O será que yo miro muchas películas? ¿Será que soy muy tonto? Y los jueces son tan vivos que uno no llega nunca a entender lo que piensan, ¿va? Pero si revocó la medida, inmediatamente tenía que mandar a trasladarlo. Los dejan ahí estaban todos los medios, pasaron más de 24 horas y hoy salen que se les escapó. Hoy salen que se les escapó. ¿Qué queda en evidencia aquí? No tenemos nada de autoridad en Honduras. Este es un país lamentable. Se supone que tienen guardias que lo están cuidando, que están evitando que se fugue. Y entonces esos guardias, aquí todos los guardias resulta ser cómplices, parece que se venden al mejor postor. Esta es la imagen que están vendiendo. Cualquier guardia parece que le dan una charamusca y se va, y deja libre a la persona. ¿Cómo es posible que esto no se pueda prever? Entonces, ¿qué tipo de guardias tenemos en Honduras? Pero no solo hay que irse con el guardia, también que responde el juez. ¿Por qué no mandó inmediatamente hacer ese traslado? ¿Por qué dieron tanto tiempo para esto? Esto es ridículo. Ahora, el exalcalde que diga que porque no confía en la justicia se va, lo único que hace es empeorar. Lo único que ha hecho es empeorar su situación. Eso hay que entenderlo. Cualquier persona que va de la justicia, lo único que hace es empeorar, porque se convierte en un prófugo de la justicia. Le guste o no, tendrá que enfrentarla, como sea, tendrá que enfrentarla. Ahora es un prófugo de la justicia, igual que aquel señor Flores Lanza, que Interpol, miren si han capturado a Flores Lanza, sigue siendo un prófugo de la justicia. El que va de la justicia es un prófugo, le guste o no, es un prófugo de la justicia. Y ahí están, prófugos de la justicia. Y finalmente, y de esto vamos a hablar el día de hoy, lo que pasó en el Congreso y que comentábamos hoy muy temprano aquí en la radio. ¿Cuánto hablaron diputados aquí que se llenan la boca, que son agresivos, que todos los días, algunos de ellos hasta construyen bonitos editajes ahí para mandarlos en la red social, que criminalizar la protesta, que esto, que lo otro, cuando tienen que votar no están en la Cámara Legislativa? Y todo mundo tiene un pretexto, pero en leyes fundamentales, ustedes recuerdan, y siempre lo mencionamos, aquí cuando se elige al fiscal, la Corte Suprema de Justicia, con el aeropuerto internacional, recuerdan ustedes, hubo una diputada que hizo este ridículo, mandó a hacer camisetas y que era defensora, allá salió de viaje para Alemania y no sé para dónde, para no estar en la votación, y salen un montón que es que ese día les dio diarrea y que era incontrolable y no podían salir de su casa, que les dio gripe, que no encontraron los zapatos, entonces no habían cómo salir, si salir chuñas, se inventan cualquier pretexto para no estar en el Congreso. Otros que están ahí y se van, y entonces ¿para qué le pagan a los diputados? Eso como pueblo hondureño y ese montón de instituciones que tenemos en Honduras que supuestamente tienen que velar para que todo el mundo cumpla con su función y no auditan eso. ¿Cómo es que un diputado no va a estar en el Congreso? ¿Para qué le pagan a un diputado? Van a decir que la sesión es lo último. Tienen que estar en la sesión, es una obligación. No solo es que les dan el salario, les dan ahí otras prebendas con el argumento de lo que usted quiera, les dan dinero. ¿Cómo es posible que siga pasando esto? Hablaron hasta la saciedad. Todos esos grupos que andan protestando, aquellos que manchan paredes, aquellos que están encapuchados, que hablan de criminalizar la protesta, ahí tienen ustedes a sus diputados de oposición, ahí los tienen. Les dieron, perdónenme la expresión, pero les dieron paja a ustedes. Cuando tenían que estar en el Congreso votando, no estaban.
Ahora la protesta está criminalizada. ¿Con qué salen ahora algunos? Que entonces en la reconsideración del acta, y que si no es así, van a ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero a hacer qué van a ir a la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuántas cosas han llevado a la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cuántas cosas ha resuelto la Corte Suprema de Justicia a favor de la oposición? Ninguna. Este es un argumento para justificarse. No tienen argumento. ¿Cómo es posible que solo van a haber como 30 y tantos diputados de oposición? En ese sentido hay que aplaudirle al Partido Nacional. Son obedientes y no deliberantes. A ellos les ordenan estar ahí y ahí estaban sus 42 diputados que tenían en ese momento y aprobaron. Y les van a tirar duro. No, ellos están en su clase, en lo que están. Es la oposición. Lo triste es que muchos de esos que no llegaron y que hablan tanto en los medios de comunicación, que aparecen como supuestos revolucionarios y agresivos, hablan del chilín. ¿Se acuerda usted? El tilín, ¿cómo es que le dicen? Al dinero. Cada vez que sucede algo dicen tilín, o sea que le pagaron al diputado. Y aquí, en los últimos días, han señalado a muchos de los que no van a volver al Congreso de la República de estarse vendiendo al mejor postor. Ya días andan diciendo eso. Que diputados que ya no van a regresar, que tienen seguro que no van a regresar al Congreso, entonces se están vendiendo al mejor postor. Ya días vienen denunciando eso. Nadie dice nada, no hay ética en este país. No puede hablar usted de corrupción cuando usted es corrupto, porque una persona que no se gana su salario como debe ser, que se presta a juegos sucios o que recibe dinero por no estar en una sesión, es tan corrupto como el que le robó al Seguro Social y lo demás. Aquí han creído que la corrupción solo es lo del Seguro Social. Corrupción es esa, cuando usted se vende. Lo que el Partido Nacional ha venido señalando de reglamentar la reelección, y que muchos han dicho, y esto es correcto, no existe una ley sobre la reelección en el país y por tanto no hay que reglamentar, se los aseguro, que lo van a hacer tarde o temprano, con el mismo argumento. Va a salir algún diputado que es que él tenía que viajar, que es que ese día venía la abuelita y tenía que ir a traer al aeropuerto y por eso no puedo ir. Va a venir el otro a decir que el niño estaba enfermo. Se inventan cuantas cosas. El otro que es que había un entierro, entonces tenía que ir al entierro, un velorio, y era urgente su participación en el velorio. No podía ir más tarde. Decir los velorios, ¿cuánto dura un velorio? Me va a disculpar, pero ¿cuánto dura un velorio? Un diputado y es que no dura toda una noche un velorio, no puede ir el momentito que está la sesión. Esos son argumentos ridículos, inaceptables. Esa es la oposición en Honduras. Gente que son agresivas en entrevistas, en los micrófonos, en memes y otras estupideces que hacen por ahí, pero que cuando tienen que votar en el Congreso, brillan por su ausencia. Y motivos y excusas les sobran. ¿Saben para quién están trabajando? Esa pseudo oposición que son agresivos, están trabajando para la reelección del presidente de la República. Lo que dicen cuestionar, lo que señalan como incorrecto, para eso están trabajando. Están trabajando en pro de una reelección. Todo lo que ha querido el gobierno, llámese el Partido Nacional, todo lo han logrado, gracias a la oposición. ¿Qué es lo que dicen algunos? El Partido Liberal cogobierna. ¿Y dónde están los demás? ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están el resto de los diputados? Se van todos en esto. Son rarísimas las excepciones, de los diputados que han permanecido y que han alzado su voz. En eso le voy a reconocer a Russell Tomé, le voy a reconocer a Harry Dixon, al diputado Walter Vanega, que se han mantenido ahí y que alzan su voz. Son de la poca gente, entre otros que se me puede escapar, pero que son contaditos los que se quedan. El resto solo son bla, bla, bla en medios de comunicación, en foros, especialistas en pelear, en no dejar hablar al otro, y esa es su gran oposición. Voy a hablar de esto con el diputado Walter Vanegas. ¿Cómo le digo? ¿Independiente o del PAC? Porque es que yo ya no sé cómo identificar, solo que le voy a pedir que se me acerque más aquel micrófono de allá para que no... fíjate que siempre me confundo. ¿Cómo le digo? ¿Del PAC o ex-PAC o independiente? ¿Dónde está Walter Vanegas? Gracias por acompañarme, Walter. Muchas gracias, Rodolfo Colindres. Un placer estar aquí en esta casa de radio, en este programa también tan escuchado a nivel nacional. Por supuesto, un saludo cordial a toda la población hondureña, que está muy atenta de precisamente esta 1:00 p.m. sintonizando Radio América.
Bueno, nosotros salimos electos por el Partido Anticorrupción y eso no lo vamos a negar y lo admitimos con mucha hidalguía. Hasta este momento nosotros no hemos renunciado al partido, pero aclararle a la población, tampoco estamos participando como candidato del Partido Anticorrupción bajo la candidatura o la dirección y la coordinación de la diputada Alvarenga. Estamos totalmente demarcados. Y por ello fue que en días anteriores nosotros interpusimos la renuncia y la separación de la jefatura de bancada. Consideramos que si no comulgamos con los principios o los nuevos ideales que tiene el Partido Anticorrupción, no era correcto pues ostentar también la representación de la jefatura de bancada. Solo lo interrumpo acá. Aquí le manda saludos el diputado Josué. Muchas gracias. Josué Perdomo. Y dice, él da fe que usted es de los que siempre están ahí pendientes de todo. Muchas gracias al diputado Josué Perdomo. Y voy a hablar también, vamos a entrar en este tema, y vamos a hablar también porque ayer el diputado Walter Vanegas advirtió, escuchen bien, muchos de nosotros nos preguntamos por qué tanto partido de maletín o por qué tanto partidillo de ese que no crece, de esos partidos que son enanos por excelencia. O sea, son partidos que no van a crecer, se quedaron enanos. Bonsai, les decía diplomáticamente el abogado Raúl Pineda Alvarado. No son enanos, no hay que ver, nunca van a crecer, nunca crecieron. El diputado Walter Vanegas ayer ha advertido, el que menos se lleva 7 millones de una deuda política. O sea, que si usted tiene un partido político, dele, haga el ridículo, porque muchos hacen el ridículo, saben que no van a ganar, no tienen nada que hacer en un proceso electoral, pero sí tienen ese beneficio económico. El que menos se lleva se puede llevar 7 u 8 millones solo por estar haciendo la pantalla y a saber a qué juego sucio se va a prestar. Este va a ser el postre del diálogo. Antes hablemos de lo que pasó ayer en el Congreso. Bueno, y terminando de explicarle su interrogante, Colindres, nosotros somos diputados del Congreso Nacional y los diputados que tenemos una visión de país, una preocupación de patria, coincidimos en los temas independientemente del color o partido político que representen en el Congreso. Por lo tanto, yo en este momento me siento como un diputado del Congreso Nacional con la responsabilidad de representar dignamente a más de 110,000 marcas del departamento de Cortés. Y hoy asumimos el compromiso de los 8 millones de hondureños que tenemos que representarlos defendiendo sus intereses. En la parte introductoria que usted mencionaba, es importante aclararle a la población porque hay muchos cuestionamientos, que dónde está la oposición, que por qué se aprueba esto. Hubo mucho ausentismo el día de ayer, y no el día de ayer, todas estas sesiones hay ausencia, diríamos nosotros, injustificada. Yo recuerdo cuando entramos al Congreso. Y solo le digo esto, y disculpe que lo vuelva a interrumpir, a estas alturas, con lo que falta para que termine esta legislatura y en año electoral, ningún diputado debería estar ausente de las sesiones. En este momento le pueden meter cualquier gol. ¿Cómo va a faltar con lo que falta para que termine esta legislatura, este gobierno? ¿Cómo es posible que un diputado va a faltar? Inaceptable. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Y no se vayan a sorprender la población hondureña cuando de la noche a la mañana, aunque creemos nosotros que va a ser después de las elecciones, quede ya regulado el tema de la reelección. Precisamente por eso, por la ausencia o las injustificaciones o los argumentos injustificables, diríamos nosotros, de algunos que vayan a acompañar al final. Pero eso va a ser después del proceso electoral, una vez que ya tengan los resultados. Yo recuerdo cuando entramos al Congreso Nacional en el 2014, nosotros denunciamos que cuando hay ausencia injustificada o el abandono de los diputados da lugar al quebrantamiento de el quórum requerido para instalar el Congreso Nacional, esos diputados incurren en responsabilidad. Y es una responsabilidad que está establecida en la Constitución de la República, el artículo 197, espero no equivocarme, en su párrafo segundo establece claramente que pueden ser inhabilitados y suspendidos del Congreso Nacional aquellos diputados que dan lugar, que con su ausencia injustificada o abandono de la misma dan lugar a que no se integre el quórum requerido. Esas son las cosas bonitas que tiene la ley, pero que nunca se cumplen, son utopías. Que no se aplica. Es que la gran deficiencia que tenemos en nuestro país es la falta de aplicación de la ley. En la ley está contenido todo. Bueno, tenemos el ejemplo claro, lo que es los preceptos constitucionales que establecen ya el periodo de gobierno,
la forma de gobierno, el tema de la territorialidad, que son artículos, diríamos nosotros, son los artículos pétreos, son inmodificables porque la misma Constitución no establece ningún procedimiento y por lo tanto le corresponden a una nueva Asamblea Nacional Constituyente referir, modificar, derogar o reformar dichos artículos. Ahora, volviendo al tema del quórum requerido, la ley orgánica del Poder Legislativo y la misma Constitución de la República establecen que para instalarse el Congreso Nacional se requiere la mitad más uno, esa es la mayoría simple, 65 diputados. Con 65 diputados el Congreso Nacional está instalado. Somos 128 y la obligación y la responsabilidad de todos es estar ahí. Pero con 65 diputados el Congreso se instala y comienza a discutir cualquier tipo de norma parlamentaria siempre y cuando a desarrollar la agenda, siempre y cuando no se requiera una mayoría especial, que son las mayorías calificadas. Pero con 65 diputados se comienza a discutir cualquier tema. Con la mayoría absoluta, o sea, 33, la mitad más uno de esos 65, se aprueban cualquier norma que no requiera, cualquier disposición que no requiera una mayoría calificada, en este caso los 86 votos. Eso hay que tenerlo presente. Y el día de ayer habíamos aproximadamente como 70 diputados. La obligación, vuelvo a repetirlo, y la demanda de la ciudadanía debería de ser exigirle a los diputados de sus departamentos el cumplimiento de su deber con la asistencia, que inicia primero con la asistencia a las sesiones del Congreso Nacional y luego obviamente por el buen desempeño de la función que le han asignado. Entonces ayer se discutió, se continuó la discusión del Código Penal y tomamos la discusión del artículo 590 que tiene que ver con la conceptualización y la tipificación y sanción de la figura del terrorismo. Hicimos anteriormente en el debate muchas observaciones, fue un debate bien intenso, que prueba de ello fue que se suspendió el mismo, pero el día de ayer se discutió nuevamente y se sometió a votación. El tema del terrorismo, así como quedó establecido esta norma, que falta decirle a la población no es vigente, falta que se termine la discusión del Código Penal, luego la votación del acta contentiva de todas estas discusiones, luego viene el proceso de lo que es la sanción de la ley y la promulgación que... Esa no toca tablita. Esa no va a tocar tablita porque esa es la quiere el gobierno. O sea, es correcto. Entonces, pero posteriormente viene lo que es la vacatio ley. La vacatio ley consiste en el espacio de tiempo en que entra en vigencia esta nueva normativa penal y la adecuación de la normativa penal vigente. Obviamente la socialización con las instituciones que tienen que ver con la aplicación de la ley penal. El caso de la Corte Suprema, el caso del Ministerio Público, los defensores Pero todo públicos, lo que le interesa, discúlpeme aquí, usted es un abogado, es aparte de diputado y es conocedor de la política, todo lo que le interesa al gobierno y este tipo de leyes, todo eso que pareciera un proceso largo, así como aburrido, que falta esto, falta lo otro, cuando le interesa al gobierno, se hace, si es posible, en 24 horas. Está demostrado aquí. Sí, y eso sí le interesa al gobierno. Sin lugar a dudas que cuando la agenda viene que es lo común en ese protocolo tan largo se reduce a horas. Se ahorra. Entonces, el día de ayer nosotros votamos totalmente en contra porque hay una parte del articulado que se va a prestar, queda muy abierto, no es muy claro, y se va a prestar para sancionar las manifestaciones públicas. Y nosotros sostenemos que el delito de terrorismo tiene que estar claramente definido en la norma penal. La tipificación del delito de terrorismo, que es un delito de tipo político, tiene que estar establecido cuáles van a ser aquellas organizaciones criminales que se van a tipificar como terrorismo. Luego tenemos que hacer el catálogo de tipo de hechos delictivos que tienen que ser calificados como terrorismo. Y un tercer elemento que tiene que hacer es identificar la vinculación que puede tener un individuo, ya sea esta vinculación directa o indirecta, en la comisión de un hecho previamente tipificado como terrorismo y la vinculación de él con la organización terrorismo. Vamos a dar un ejemplo. Hay una manifestación pública y viene un ciudadano, Juan Pérez,
conduce su vehículo y atropella a unas 10, 20 personas y fallecen. Eso no puede ser calificado como un hecho de terrorismo, a no ser que Juan Pérez, siguiendo los pasos de la investigación penal, se logra vincular con una organización criminal que ha sido previamente ya establecida como una organización terrorista. Ahí sí, y eso lo podemos comprobar nosotros a nivel mundial. Cuando hay un atentado, previo a que se haya calificado como un acto de terrorismo, se hacen investigaciones a fin de vincular o que se reivindique ese hecho delictivo a una organización terrorista previamente ya calificada. Y esos son los argumentos que nosotros exponíamos en el debate. El día de ayer también lo hicimos ver. Sin embargo, cuando hay un interés, nosotros este gobierno lleva un corte de lo que es la imposición. Aquí han impuesto y han sancionado la protesta pública, que es un derecho y una garantía constitucional. Están imponiendo a como dé lugar el tema de la reelección bajo el argumento, diríamos nosotros, insostenibles de una Corte Suprema de Justicia a través de una sentencia al margen de la Constitución, por lo tanto es ilegal. Y siguen imponiendo la agenda. Aquí imponen la agenda. Mire, hace como 2 semanas, cuando se estaba exigiendo o comenzaba a agarrar auge el tema de la ley de colaboración eficaz, salió el señor presidente con la iniciativa de que venían a regular la reelección y desvió la atención de la ciudadanía, ¿verdad? Que parece ser que no hay un enfoque claro de lo que deberíamos de tener, o la oposición. No tanto es que el gobierno sea fuerte o el candidato oficialista sea fuerte, sino que la oposición está desarticulada y no hay un rumbo definido. Solo quiero decirle algo en esto. Aquí hay que hablar de la forma más clara. Aquí no nos perdamos y todos lo sabemos y todo el mundo lo comenta en Honduras, algunos en privado o la mayor parte en privado, porque somos un pueblo altamente timorato, temeroso, lo que usted quiera, pero la gente lo comenta. ¿Cuál es el temor en esto de la ley, esto de calificar como un acto terrorista? Todo el mundo lo comenta, que es una forma de controlar futuras protestas con el tema de la reelección. Que no pase lo que pasó, vale el juego de palabras, en el 2009, que había una resistencia peleando porque volviera el expresidente Zelaya y todo eso, para evitar que el día de mañana se revuelva la gente. Eso es lo que todo el mundo comenta, porque terrorismo es una cosa y el otro hecho es, no confundamos un encapuchado, un raya paredes o quiebra vidrios, porque es un acto de sedición. Y como tal, yo soy de los primeros que me pronuncio a favor de que esa gente debe ser castigada, porque nadie tiene derecho a ir a invadir y a manchar la propiedad privada, a quebrar vidrios, eso no. Pero como dice el diputado Walter Vanegas, es constitucional el derecho a la protesta. La gente tiene derecho a protestar sin atropellar los derechos de los demás. Eso debe estar claro. Pero el temor de mucha gente en Honduras, o de la gran mayoría, es que se está disfrazando esto para calificar cualquier acto de terrorismo, incluso en los medios de comunicación, para defender a como dé lugar una reelección y posibles revueltas. Digámoslo sin miedo. Eso es lo que se está previendo. Eso es lo que todo el mundo está hablando en Honduras. Mire, la Constitución de la República nos da el derecho de la insurrección, de la desobediencia civil, cuando hay un gobierno usurpador, como puede darse inmediatamente después del 26 de noviembre, por la participación ilegal del señor presidente de la República, basado en una sentencia ilegal con el tema de la reelección. Pero es que volvemos a lo mismo. Este gobierno, un gobierno nacionalista, siempre lleva ese corte de imposición. Y lo podemos comprobar con el 335, con la reforma. Eso es para silenciar la prensa. Sí. Esta reforma, o mejor dicho, esta norma del 590 del nuevo Código Penal, viene precisamente para criminalizar la protesta. Y esa es la preocupación. Hay un párrafo de la ley de esta norma que dice: tienen también la consideración de asociaciones terroristas los que, aún teniendo como objeto constitutivo lícito, realicen en todo o en parte las conductas a las que se refiere el párrafo anterior. Y el párrafo anterior está claramente definido ese tema. Entonces, ese derecho constitucional de la protesta se ve amenazado
con esta norma. Nosotros hicimos las observaciones, sin embargo, cuando hay imposición y cuando hay interés de controlar e imponer determinadas disposiciones, eso generalmente no prospera. Y ayer la votación se dio en esos términos. Si había una asistencia de más o menos 70 compañeros diputados, 72 creo para ser un poco exacto, 33 compañeros votamos en contra. Pero aquí es donde hay que hacer las observaciones que usted muy acertadamente planteaba al inicio. Es si la oposición estuviéramos los 128 menos los 50 diputados que tiene el partido de gobierno, que hay una disciplina partidaria y entendemos nosotros que los 50 iban a votar a favor, sí, obedientes, quedaríamos 78 contra 50. Esa norma no hubiese pasado. Exactamente. Desde ahí hay un incumplimiento de funciones, y lo digo con todo respeto, de algunos compañeros diputados con el hecho de no asistir. Y eso, y perdóneme, es común. Claro, y hay que entender, no es ir a hacer una oposición y a frenar una ley solo porque venga del Poder Ejecutivo. No, no se trata de eso, porque eso sería la oposición más irracional. Se trata de evitar que se aprueben leyes que son nefastas para el pueblo, que pueden tener consecuencias nefastas. De eso se trata. Es ahí donde se necesita la oposición. Lo que es política es político, pero el asunto es evitar ese tipo de leyes. Y como usted lo dice, si ahí estuvieran todos los diputados de oposición, ¿pero qué es lo que pasa? Siguen mencionando el tirín, o sea, el diputado cada día se desprestigia más, lamentablemente se lo llevan a todo. Es aquí cuando el pueblo debe de estar muy claro que no se puede votar así en manada, como dirían algunos, aunque eso, el término manada es animalesco, te refiere a animales, pero usted no puede estar votando, tiene que saber seleccionar. Bueno, en este 26 de noviembre la ciudadanía tiene una oportunidad para depurar, digo yo, más que elegir, depurar la conformación del nuevo Congreso Nacional. Porque ahí es donde debemos ser nosotros bastante críticos como ciudadanos al momento de elegir quién es el que me debe de representar. Hay varios compañeros que están postulando a la reelección. Las ausencias, Rodolfo, no son de ahorita, las ausencias vienen desde el 2014, desde que nosotros llegamos al Congreso Nacional. Bueno, si esa iniciativa que presentamos nosotros, que era que se expulsaran aquellos diputados que se ausentaran o que por inasistencias injustificadas dan lugar a la desintegración del quórum. Esos diputados, según la Constitución de la República, deben ser expulsados del Congreso Nacional e inhabilitados por 10 años, pero no se aplica. ¿Por qué? Porque hay una junta directiva que también tiene un interés en que se den este tipo de ausencias. Y aquí es donde hacemos un llamado respetuoso, reflexivo a todos los compañeros diputados, aun y cuando anden en campaña. Hay que hacer la campaña los fines de semana y dedicarnos al trabajo parlamentario y legislativo de lunes a viernes. Disculpe, pero que es una obligación, porque yo hasta donde sé no es filantropía. A un diputado le pagan, o sea, le pagan un salario para que ahí en el pedirles por favor, ahí tienen que ir porque le están pagando. No, mire, nosotros somos mandatarios del pueblo, y así lo dice el abogado Ramos Soto, y está muy acertado el término. Nosotros somos los representantes de la ciudadanía, por lo tanto nos debemos a ellos, pero también le recuerdo a la ciudadanía que el mandante, el poder lo tienen ellos. Por lo tanto, exíjanle a aquellos diputados en sus departamentos el cumplimiento, el buen desempeño y el cumplimiento de sus funciones. Bueno, y aquí han cuestionado, y aquí hay muchos mensajes contra el diputado Jorge Calix y el expresidente Manuel Zelaya, porque son emblemáticos en la oposición, en Libre, son emblemáticos. Y Jorge Calix es de los que más habla. Mire, aquí, entonces, por eso la gente lo señala. ¿Por qué se fueron de la decisión? Si estaban ahí, ¿por qué se fueron de la decisión? Mire, aquí vamos a... Obviamente no son los únicos responsables, no voy a decir que son los únicos responsables, pero son los más emblemáticos y de los que más hablan. La vez pasada se cuestionaba sobre una iniciativa que ha levantado el diputado Josué Perdomo, precisamente sobre la verificación de qué diputado apoya o no la ley de colaboración eficaz. Y nos hacía el comentario, yo fui bien contundente y a veces... somos hasta muy fuertes, considero. No es de hacer un video, el decir voy a apoyar, es de cumplir con nuestras funciones. Porque yo digo, muchos de los que salen en medios de comunicación, que se pomponean el pecho ahí diciendo que están en contra de esto y a veces sin los argumentos, a la hora de las votaciones importantes en el Congreso Nacional no están,
se ausentan o se enferman, curiosamente. Eso es lo importante de esa página que creó el diputado José Perdomo. Por cierto, que alguien me dice aquí hay que desaparecer a los suplentes. José Perdomo es suplente y es bueno. Muy buen es suplente. No todos los suplentes son paracaidistas o se prestan a juegos sucios. No, hay algunos que saben lo que están y que merecen quizás tener una diputación. Lo que él explicó aquí, para los que no lo escucharon, dijo: se crea la intención. Él le pregunta al diputado Walter Vanegas, ¿cómo votaría usted sobre esto? Entonces, si llegada la votación, vota contrario a todo lo que dijo, yo estoy en contra de esto, entonces ahí tendrá que dar una explicación al pueblo. Por supuesto. ¿En qué momento cambió de opinión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las razones? Sí. ¿Cuáles son las razones? ¿O va a salir con que también se enfermó, que un zancudo lo picó un día anterior y no pudo ir a la sesión? O sea, ¿cuántas cosas? Va una diarrea de esas que le imposibilita salir de la casa. Porque es que hay tantas justificaciones tan ridículas, ¿va? Esa, como decir, andaba en un velorio como si el velorio tenía un tiempo de duración de media hora, ¿va? Si un velorio, ¿cuánto dura un velorio? Me van a disculpar. Y todos hemos tenido velorios, porque nadie es inmortal. Sabemos que en un velorio usted puede ir, se va a hacer su mandado y puede volver en el momento que desea. Sí, entonces ese tema de las ausencias pues es recurrente en el Congreso Nacional. La ciudadanía debe estar exigiéndole y ser veedores a través de ese mecanismo que ha creado el diputado Perdomo, que es muy bueno, por cierto. Pero debemos ir más allá de la exposición pública o la declaración pública que acompañamos determinada ley. Hay que estudiar la ley. Hay que investigar la ley, hay que confrontar la ley con la realidad, hay que confrontar la ley con experiencias de otras naciones, cuáles han sido los resultados. Y en ese tema de la ley de colaboración eficaz, nosotros hemos sido contundentes desde que la presentó la misión de apoyo, como una iniciativa de la misión de apoyo. Luego el diputado Osman Aguilar también presentó la iniciativa en el Congreso Nacional. Nosotros somos claros y hemos dicho: acompañamos toda iniciativa, independientemente de donde venga, Rodolfo. Si viene inclusive del Poder Ejecutivo una iniciativa que va de cara a beneficiar a la población, nosotros no somos sectarios y apoyamos. Es que sí. La ley de colaboración eficaz es una iniciativa. Perdóneme, ya lo dijo y es correcto. Es que no se trata que hay que rechazar todo lo que venga del Poder Ejecutivo. Se tiene que rechazar todo lo que se ve que es malo. Correcto. O que tiene algo encubierto. Pero hay cosas que se tienen que aprobar y usted va a coincidir en algún momento con el gobierno, con las posiciones del partido que usted tal vez no simpatiza. Eso, porque esa es la madurez que debe tener un diputado. Correcto. Sí. Entonces, el tema de la ley de colaboración eficaz es una herramienta muy importante, muy efectiva, que ha dado muy buenos resultados en otros países y va encaminado a desarticular o atacar precisamente las autorías de delito, los autores materiales y los autores intelectuales, a través de mecanismos que establecen beneficios para algunos imputados. Es desarticular redes de corrupción y aquellas vinculaciones de criminalidad organizada también. Aquí le tienen temor. Aquí hay un temor a que alguien se sienta protegido por una ley y, como dicen en las calles, sapear. Bueno, sin lugar a dudas que nuestro país está pasando por un proceso difícil que tiene que ver con la debilidad institucional. Y ese es una de las razones por las cuales viene la misión de apoyo. Aparte de lo que fue la demanda social del grupo de los indignados, la indignación de toda la población que causó el tema de la investigación del Seguro Social. La misión de apoyo viene a fortalecer la institucionalidad del Estado, porque tenemos carencias en un ministerio público, carece de procesos de investigación técnico-científico, que se están haciendo esfuerzos, reconocemos, pero falta mucho por hacer. Y obviamente un poder judicial que debe ser implacable en la aplicación de la ley y en la impartición de justicia. Hasta este momento tenemos nosotros debilidades en los operadores de justicia, aunque reconocemos, como lo dije anteriormente, que hay esfuerzo. Esa debilidad institucional es lo que genera la necesidad de un organismo internacional como la misión de apoyo en venir y fortalecer las instituciones del Estado, garantizar un ministerio público totalmente independiente y un poder judicial que aplique única y exclusivamente, o que responda, mejor dicho, a la aplicación de la Constitución de la República y las leyes, independientemente del imputado. Yo lo único que he visto, que lo único que están garantizando aquí es la chamba de quien deja un puesto. Que el fiscal tiene garantizada la chamba, si se va de la fiscalía, el fiscal tiene garantizada la chamba en la Corte Suprema de Justicia, donde hay otra gente que es becada porque históricamente han acompañado o han sido
peones de algún político poderoso en el país. Sí, ahí, pareciera ser que hay pago de favores. Sí, pago de favores. Ustedes van a ver, la Corte, todos los que van a la Corte Centroamericana de Justicia, pareciera, óigalo bien, que les están pagando un favor y le están ayudando. Gente que eternamente ha estado ahí y que si ustedes revisan el historial, no hay algo que usted destaque en bien para el país, pero siempre tienen una chamba asegurada. Y lo primero, yo aquí digo, se habla mucho de la Maxi y de cuántas cosas, pero lo único que yo veo que está garantizada es la chamba del fiscal. Dicen que está bien, pero que si se va ya tiene el puesto en la Corte. Es lo único que está garantizado hasta este momento, que el hombre tiene chamba, esté o no esté. Eso es lo único. Quiero que nos apartemos un poquito de esto porque tengo mensajes aquí, la gente quiere conocer y algunos están interesados cómo pueden formar un partido porque aunque haga el ridículo, aunque le digan de maletín, usted tiene garantizado por lo menos 7 u 8 millones como deuda política. Es un premio, aparte de que usted puede negociar credenciales, usted puede prestar un trabajo sucio de un partido. Entonces, el negocio de un partido enano en el país, de esos partidos enanos que no crecen y de los partidos de maletín, señores, no es ganar. El ridículo es lo de menos. Lo importante es que usted con una candidatura independiente o un partido enano tiene garantizado después del proceso no menos de 7 u 8 millones. Eso va a depender del monto que saque el partido que más votos logra en las elecciones. Explíquelo aquí, diputado Walter Vanegas, que usted ayer pidió, y esa es una buena iniciativa, y hay que felicitar al diputado Walter Vanegas, pidió que se elimine esa deuda política para los partidos enanos y de maletín que no justifiquen realmente estar en este proceso. Mire, la Constitución de la República garantiza el derecho de la participación del ciudadano en la vida política del país, y nos garantiza el derecho de elegir y ser electos también, y a integrar o a renunciar en determinados partidos políticos y a constituir partidos políticos. Una de las causas por las cuales se cancelan las personalidades jurídicas a un partido político es porque no alcance el total del 2%, por lo menos, dice la ley electoral, por lo menos el 2% del total de los votos válidos del nivel electivo de mayor votación. O sea, en el 2013, 2 partidos políticos no alcanzaron ese requisito y tampoco obtuvieron una curul o un escaño en el Parlamento, que también es uno de los requisitos para la existencia de estos partidos. Porque nosotros no estamos en contra de la existencia de los partidos, ¿verdad? Pero sí exigimos que estos partidos justifiquen su participación y su existencia con un caudal electoral en cada uno de los procesos generales. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral en el 2013 procedió a cancelarles la personalidad jurídica a 2 instituciones políticas que no cumplieron con estos requisitos. Estos vinieron y se fueron en amparo a la Corte Suprema. Correcto, estamos hablando del FAPER. FAPER y la Alianza Patriótica, FAPER, para ser más específico. de don Andrés Pavón, que tuvo el premio de ser nombrado embajador de Honduras en Cuba. El presidente le agradeció. Y lo nombró embajador en Cuba, y la Alianza Patriótica del general Romeo Vázquez Velázquez, que no logró nada. Sí, entonces como no cumplieron con este requisito, el tribunal procedió a cancelarle la personalidad jurídica y se fueron en amparo a la Corte Suprema. La Corte Suprema revocó esa resolución del tribunal bajo el argumento de que se les estaba limitando el derecho de participar en la vida política y el derecho de igualdad, y que esa resolución atentaba contra convenios internacionales que tienen que ver en materia de derechos humanos suscritos por el gobierno de Honduras. Solo escuchen eso, el argumento de la Corte Suprema de Justicia para habilitar a 2 partidos que ya estaban eliminados porque no justificaron su presencia. La Corte Suprema de Justicia los habilita desconociendo una ley electoral, sí, desconociendo lo que dice la ley electoral. Es que hay un requisito para participar, para quedarse vigente, lograr un 2%, entiendo, y lograr un diputado en el Congreso de la República. No lograron nada de eso, tienen que desaparecer. La Corte, nuestra Corte Suprema de Justicia desconoció la ley electoral en el país. Así es. Entonces, lo cual se presta para lo que es el tráfico de credenciales y a la comercialización de la manipulación de la voluntad popular. Ante esos argumentos y esa preocupación nuestra, lo que hicimos fue plantear una iniciativa de ley en el Congreso Nacional que aquellos partidos políticos que no obtengan el 2% del total de los votos válidos en el nivel electivo de mayor votación, o que no obtengan el total de votos
equivalente a sus representantes en mesas electoral receptoras, porque muchos de estos partidos no cubren esos espacios y son cubiertos por el partido de gobierno. Sí. Entonces ahí se presta la voluntad y hemos visto videos ahí en redes sociales y denuncias públicas que determinado ciudadano está en una mesa electoral representando a un partido político, pero la credencial dice otro partido político. Aquí eso no es secreto en Honduras, todos sabemos que esos partidos pequeños o enanos, como les decimos, los partidos enanos y menos los de maletín no tienen capacidad de tener representantes en todas las mesas, todos lo sabemos en Honduras. Lo extraño es que aparecen con representantes. Así es. Entonces son sustituidos y ahí es donde viene el juego político del gobierno de turno, en el cual se presta para la compra, la comercialización de credenciales y burla la voluntad popular. Entonces, como miramos esos antecedentes, decidimos atacar la existencia de estos partidos desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué estamos solicitando? Que se derogue la parte final del párrafo segundo del artículo 130, creo, 180, por ahí tendría que tener la ley electoral a mano, disculpen que no la inexactitud, pero derogar ese párrafo segundo del artículo 182 en el sentido de que aquellos partidos que no obtengan el total de los 2% de los votos válidos no tengan derecho a deuda política. Y de por sí le pregunto, bueno, interesante que no tengan derecho a deuda política, es justo, y que ya el 2% no es muy obsequioso. Para mí un 2% es muy obsequioso más bien. Mire. Deberían de subirse ese porcentaje que no logra el 10%. Debería ser más exigente. Para que un partido exista debe tener seguidores, electores. Por lo menos debe llegar a un 10%. Pero aquí la ley le permite un 2% y no logran ni siquiera ese 2%. El 2% en el proceso anterior ascendía aproximadamente a 42,000 votos que debieron haber obtenido estos partidos pequeños. Y el que más sacó de estos partidos pequeños yo creo que no superaban ni los 5,000 votos. Entonces, ahí estamos nosotros pidiendo que, como hay una disposición que aquellos partidos que no obtengan, dice, el 2%, se les debe de pagar o cancelar no menos del 15% de lo que va a recibir el partido que gana. Entonces, si 1.2 votantes obtuvo el partido de gobierno en su nivel electivo de mayor votación, que es el presidencial, 1.2, usted lo multiplica por aproximadamente 37 lempiras por voto, son como 40 millones. El 15% de eso es lo que se le tiene que entregar a cada partido político de estos que no obtengan el 2% del total de los votos válidos. Esa disposición está en la ley electoral. Entonces nosotros lo que estamos... ¿Pero por qué ese premio? Yo no entiendo ese premio. Lo que estamos pidiendo es la derogatoria de esa parte segunda del artículo, aquí lo tengo. Solo discúlpeme. Son 7 u 8 millones, lo menos que se podría llevar un partido. Aproximadamente. O sea, es un negocio, seamos honestos. Es un negocio que yo lance una candidatura y que todo el mundo diga, ¿quién, Rodolfo? Y no tiene nada, si nadie lo conoce, ese jodido, ¿cómo va a andar en eso? Pero no saben que mi negocio es sacar 7 u 8 millones, tranquilo. Bueno, si bien es cierto, nosotros respetamos el derecho de participar. No, pero estos partidos, permítame. En el sentido amplio de la palabra. Correcto, pero estos partidos están en la obligación de por lo menos obtener o cumplir con ese requisito para la existencia de sus partidos. De lo contrario, lo que procede es entonces la disolución del partido y no cancelarles deuda política. Son 7 millones por 7 partidos que no van a tener, y con todo el respeto, y se los digo, no van a tener posibilidades de alcanzar la presidencia de la República. Entonces, ¿qué está sucediendo? De esos 7 por 7 son 49. Solo ahí hay como aproximadamente 50 millones. Con 50 millones podemos construir 2 hospitales regionales igual al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, el Hospital Escuela de Tegucigalpa, y equiparlos con los medicamentos y todas las atenciones médicas. Más o menos 20 millones asciende la construcción de un hospital. Entonces, estos recursos, lo que estamos pidiendo nosotros, en vez de pagar y sostener estos partidos que no justifican su participación por el caudal electoral, sean destinados esos recursos a invertirlos en educación y en salud en el país. Ahora, no tengo la menor duda que ese proyecto que usted presentó en el Congreso va a ser engavetado. Sin lugar a duda, lo presentamos nosotros, el 7 de septiembre lo presentamos.
El 7 de septiembre, Sí. no lo van a poner en la agenda. El doctor Mauricio Oliva, con todo su forma de ser, va a jugar política en esto. Eso no es negocio. Claro, porque hay un interés de la existencia de estos partidos porque se presta al tráfico de credenciales y a la manipulación y burla de la voluntad popular. Pero qué tristeza, ¿va? Es para que la gente se dé cuenta. ¿Por qué ustedes ven que se forman partidos de maletín? Gente que no tiene ninguna posibilidad y cómo se reviven. Hay un negocio, por eso les decía al inicio que aquí cuando se habla de corrupción, la gente cree y se limita al seguro social. Esta es corrupción. Formar un partido solo para llevarse dinero es un negocio. Formar un partido, insisto, donde a usted le sale sobrando hacer el ridículo. Usted le está apostando a no menos de 7 millones oficiales que va a tener, aparte de lo que puede negociar, vendiendo credenciales, prestándolas para que un partido haga el juego. Eso no es democracia en el país. Bueno, sin lugar a dudas, esa fue lo que nos motivó a nosotros a presentar esa iniciativa, y quiero aclarar, es el artículo 82 de la ley electoral. Había una confusión porque también presenté una iniciativa sobre el artículo 180 que se refiere a la implementación del voto electrónico, y una interpretación también que presentamos del artículo 130. Por eso esta fue la confusión, pero es el artículo 82 de la ley electoral que en su párrafo segundo establece que aquellos partidos que no obtengan el 2% del total de los votos válidos se les va a cancelar el 15% de lo que obtenga el partido más votado. Por eso lo hemos dicho acá, todos los hondureños deberíamos de estar presionando para que se eliminen ese montón de partidos, esos partidos que no están más que por negocio en la vida política del país. ¿Saben qué es lo peor que está pasando en Honduras? Que los políticos hábilmente están jugando con el término derechos humanos. Con ese argumento del derecho humano, recordamos aquí, puso el ejemplo el hoy designado presidencial Ricardo Álvarez, que comienza a pelear la candidatura con el hoy presidente de la República, que le robaron la elección y pide un voto por voto, y luego pierde y llegan a un acuerdo entre ellos y lo ponen de designado presidencial candidato. No tenía. Y comienzan a invocar un derecho humano. ¿Cuál derecho? Si él ya había participado, no se le había violado ningún derecho. Con ese mismo argumento de los derechos humanos, meten la reelección y dicen el derecho humano, no se le puede violar el derecho humano al presidente de elegir y ser electo. Ya fue electo, ya ese derecho lo ejerció y ya llegó a la primera magistratura del país, no le han violado ningún derecho humano. Están jugando con este término de derecho humano y no hay una tan sola institución que esté reclamando por ese juego que se está haciendo. Bueno, precisamente es lo que nosotros planteábamos al inicio, la debilidad institucional del Estado. Un ministerio público inactivo, porque el solo hecho de promover la figura de la reelección, que está tipificada y sancionada en la Constitución de la República y en el Código Penal como delito de traición a la patria, y es bien explícita la Constitución, el hecho de promoverlo incurre en delito y tienen que ser inhabilitados por 10 años. En ese momento que acuden 15 compañeros diputados a interponer el recurso de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de una norma constitucional amparado en derechos humanos, el Ministerio Público debió haber ejercido la acción penal. Las Fuerzas Armadas debieron estar atentas también, porque hay una disposición constitucional en el 272 que obliga a las Fuerzas Armadas a mantener y garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y con solo ese acto se vio amenazado esa norma constitucional. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado que no son garantes. De eso no son garantes. Por lo menos pronunciarse, un comunicado. Nadie le está diciendo saquen bayonetas, nadie le está diciendo eso. Pero un pronunciamiento oficial, no tienen abogados, no pueden interpretar ellos la ley. Se volvieron como los diputados del Partido Nacional, obedientes y no deliberantes. Ellos siempre dicen así, pero cuando les conviene. Entonces, cuando hay un ministerio público totalmente independiente que se deba únicamente a defender los intereses de la nación, de la sociedad, si dicen la disposición legislativa del Ministerio Público, y a defender el imperio de la Constitución en coordinación con las demás instituciones, llámese estas Fuerzas Armadas, debieron haber ejercido las investigaciones y la separación del cargo
del ciudadano presidente. Porque no del ciudadano presidente, porque en el momento quien promueve la reelección son 15 compañeros diputados. Sí, es a ellos. Y luego viene la sala de lo constitucional y declara al lugar ese recurso. ¿Y dónde está la fiscalía? Que muchos me están diciendo que el fiscal está dando el ejemplo, pero ¿ejemplo de qué? Si hay temas torales que no los tocan. Hay temas torales que no los están tocando. Sí, sin lugar a dudas que los ejemplos se dan en aquellos momentos y en aquellos pasos determinantes, ¿verdad? Como por ejemplo... Perdóneme, eso que usted está viendo, eso se demuestra en momentos determinantes, como lo que pasó ayer en el Congreso. Ayer, así es. Sí. En el momento que deben de estar los diputados ahí no están. Y lo mismo pasó cuando hablaban tanto del aeropuerto. ¿Se acuerda? También el tema lo demostrado de todo, Palmerola, allá salieron un montón de ausentes. El tema de Sulambiente, también hay muchos que se pierden, se ausentan o se enferman, como usted lo apuntaba al inicio, en decisiones determinantes en el Congreso Nacional. Y eso hay que decirlo con hidalguía, sin temor. La población debe de reclamar o de exigirle a sus representantes el cumplimiento de su deber. Ahora lo que queda es la coordinación o la articulación de una ciudadanía que exija el cumplimiento de la Constitución de la República, que le exija al Ministerio Público el cumplimiento y la defensa de la Constitución, que le exija también a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de ese deber constitucional establecido en el 272. Y así lo dice el artículo 375 de la Constitución de la República. Cuando esta Constitución ha sido o intentado haber sido modificada sin seguir los procedimientos establecidos en la misma, o aquellos artículos que no pueden ser modificados, ya nos hace un llamado a toda la ciudadanía a defender la efectividad y la vigencia de la Constitución de la República. Esta Constitución está vigente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquellos grandes líderes que son los que mueven la ciudadanía se han llamado a la inactividad. No han llamado a la ciudadanía a defender patrióticamente, no con violencia, no quebrando ni atentando contra la propiedad privada, a exigir el cumplimiento de la Constitución. Y un ejemplo claro que nos están dando son los hermanos de Guatemala. Y yo lo digo con todo respeto, no hay sí que valga, no hay más y que valga, si no tiene el acompañamiento de una ciudadanía activa, beligerante, que le exija a los funcionarios el cumplimiento de su deber y el respeto a la Constitución y a las leyes. No, los guatemaltecos nos arrastran a nosotros. El pueblo guatemalteco es otro. No, sin lugar a dudas. Nosotros hemos tenido la fama de ser un pueblo altamente cobarde. Altamente cobarde. Esa es la fama de Honduras. Y si usted recuerda aquí manifestaciones fuertes, creo que si recordamos, hablaba yo de la vez pasada cuando sacaron al señor Ramón Mata, que hacía la aclaración, no era por el señor Mata. En aquel momento fue el sentimiento por la Constitución. En aquel momento, la gente de ese momento protestó por la violación a nuestra Constitución, no porque se llevaban al señor Mata, la violación a la Constitución. Eso estaban protestando. Y luego, en el 2009, los hechos políticos. El tema de ahí para aquí no vemos nada. Y han hecho y deshecho. Y siguen haciendo y deshaciendo. Sí, a veces estos movimientos sociales, cuando son filtrados, que obviamente responden también a cambios políticos, pero cuando son filtrados por una clase política desinteresada en un verdadero cambio social, son los que la hacen que se debiliten estos procesos. El tema de los indignados se debilitó precisamente porque se filtró la clase política y comenzó a desviar, en vez de promover. Mire, por un lado fue la penetración, estoy bien, políticos que se metieron, les robaron la bandera y otros que se vendieron, no vengamos con medias tintas, mucha gente de ahí se vendió y terminaron viviendo hasta fuera del país, hay gente que se acomodó. Esto resultó siendo un negocio para muchos. Bueno, nosotros vamos a estar atentos al llamado de la ciudadanía, vamos a defender los derechos de la ciudadanía, le hacemos un llamado a la ciudadanía a defender la vigencia de esta Constitución de la República. Es el único recurso que queda porque hay una debilidad institucional, hay una concentración de poder, ¿verdad? Y eso lo podemos verificar nosotros con la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que está integrado por los 3 poderes del Estado, pero es presidida por el presidente de la República. Entonces da la impresión que el Ministerio Público, que también la integra, el Procurador General de la República, el presidente del Poder Legislativo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia están a las decisiones que tome la presidencia de la República. Y eso atenta contra lo que es una verdadera república que garantiza la separación de poderes, la independencia de poderes.
Interesante. Alguien nos dice aquí, entre muchos de los mensajes, lo que queremos es que nunca ganen los socialistas comunistas. No se trata de eso. No se trata de si es comunista, si es derechista. Se trata del respeto a la ley. No importa que usted sea comunista, sea lo que sea, lo importante es que usted sea respetuoso de la ley y que haga caminar este país. Si la sociedad sigue pensando con ideologías, sin lugar a dudas nosotros no vamos a tener un norte definido. En este momento lo que importa es defender la vigencia de la Constitución de la República, que prohíbe el tema de la reelección. Y vea algo interesante, Rodolfo. Así rapidito, que me están diciendo ya que me salga ya. Algo interesante, el tema de la reelección no es que nosotros lo satanizamos, el punto es que no es permitida por la Constitución de la República, y nos guste o no nos guste, esa es nuestra Constitución y tenemos que respetarla. Exactamente, que no es constitucional. Gracias, diputado Walter Vanegas, por acompañarnos acá. Observen los diputados, obsérvenlos, y miren si vale la pena votar por quiénes y por quiénes no, no solo por aquel bufón que pasa hablando, pero que a la hora en el Congreso se pierde bajo cualquier argumento. Gracias por sintonizarnos en Doble Vía. Gracias, diputado, y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.